Bien, buenos días chicos. Como sabemos, el tema de hoy sería entonces también la filosofía cristiana, ¿sí? Vamos a darnos cuenta entonces sobre algunos puntos que hemos tratado ya y vamos a adherir a algunos otros más. Bien, como habíamos mencionado antes entonces, eh, respecto al cristianismo, hay dos elementos, dos culturas que van a dar origen a lo que llamamos cristianismo. Por un lado tenemos a la religión judía, el judaísmo, y por otro lado a la filosofía griega. Habíamos mencionado que a pesar de que Cristo es el que va a dar origen a lo que se llamaría pues el cristianismo, eh, había otro personaje, ¿no? Que décadas antes de Cristo ya había hecho cierta síntesis entre lo que vendría a ser la religión judía y la filosofía griega. En este caso estamos hablando de Filón de Alejandría, ¿sí? Bien, Filón de Alejandría ya había hecho esta fusión entre conceptos judíos con conceptos de la filosofía griega. Por un lado, podemos ver esto. Primero, en el caso del judaísmo, su monoteísmo. Saben que a diferencia de las demás religiones de la época, ¿no? Hablamos del siglo I o antes, las religiones eran politeístas. ¿Qué significa esto? Pues que creen en muchos dioses, ¿no? En diferentes dioses. Un gran ejemplo de eso podría ser la misma religión griega, ¿no? Podemos llamarlo así, en la cual ellos creían en diferentes dioses, o Cronos, ¿no? Que había un origen con diferentes titanes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes dioses, no hay un solo dios. Sabemos que en el cristianismo solamente se cree en un dios, ¿no? Que es el que da origen a todo lo que existe. Ahora, en el judaísmo también se presenta el concepto de creación, y eso lo vemos, como dijimos, en la primera línea de la Biblia, en el Génesis, en el cual dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Creó. Crear, ¿qué significa? Que al principio no había nada, que de la nada Dios sacó todo lo que existe, todo el universo, las cosas, el mundo, el tiempo. Claro que eso va a ser muy distinto a lo que van a considerar los griegos, ¿no? Para los griegos esta afirmación de que de la nada sale algo es un absurdo, ¿ya? Pero es algo que sí está presente pues en el judaísmo, ¿no? Y como dije, lo vemos ahí en la primera línea de la Biblia. El monoteísmo, como ya dijimos también. Otra cosa más que se presenta en el cristianismo vendría a ser algo que también Filón de Alejandría va a poner mucho énfasis, la idea de que Dios es absolutamente trascendente. Dios es absolutamente trascendente. Recordemos que este concepto de trascendente ya lo hicimos antes, cuando hablamos de las características de la filosofía, ¿se recuerdan? Trascendente proviene del latín trascendere, que significa traspasar, o sea, ir más allá, ¿no? Sobrepasar algo. Entonces, cuando hablamos de que Dios es absolutamente trascendente, nos referimos a que Dios, por ser perfecto, ¿ya? Cuando hablamos de Dios hablamos de un ser perfecto, no puede pertenecer al mundo natural, a la realidad a la cual nosotros pertenecemos. Porque la realidad en la cual nosotros estamos es una realidad que es semejante a nosotros, es decir, imperfecta, finita, cambiante, que tiene un inicio y tiene un fin, ¿es entender? Y estas características que comparten todos los seres que están en el universo no son acordes a lo que entendemos por Dios y su perfección. Por ello es que Dios no puede estar dentro del universo, dentro del mundo que nosotros conocemos, dentro de la realidad. ¿Sí? Tiene que estar fuera de esa realidad, aparte, en otro mundo, podríamos decir. Aunque todavía no se habla acá de que existe otro mundo con ángeles y seres divinos ni nada parecido, ¿no? Pero ya se plantea la idea de su trascendencia, de la trascendencia de Dios. ¿Ya? Bien, entonces, esto nos lleva a una consecuencia. Porque si nosotros afirmamos esto, de que Dios es trascendente, y eso significa que está fuera del mundo, fuera de la realidad, por ser perfecto, y la perfección no es parte de algún ser o algo que esté dentro de nuestro universo, eso nos lleva a que el hombre entonces no será capaz de conocer lo que es Dios. El hombre no sabe qué es Dios. Claro, sabemos que es perfecto, pero justamente, ¿qué es esa perfección? ¿Mm? ¿Podemos describir a Dios de alguna manera? ¿Podemos mencionar algunas características o algunos rasgos de lo que es Dios? No sabemos nada de Él, más solamente que es el Ser Supremo, sí, perfecto, pero de ahí no sabemos nada. Porque justamente un ser finito, imperfecto como nosotros, no puede aprender, en el sentido de poseer, tener, ¿no? No podemos aprender algo que es perfecto. ¿Mm?
lo imperfecto no puede aprender a lo perfecto, ¿no? En ese sentido. Es decir, Dios es incognoscible para nosotros. ¿Mm? Ahí estamos hablando de que Dios es incognoscible para nosotros. Bien, sigamos entonces. En el caso de la filosofía griega, bien, ya habíamos mencionado de que para los griegos el hecho de que algo salga de la nada es algo absurdo, viola las leyes de la lógica, ¿cierto? Pero habíamos mencionado también sobre la influencia de la teoría platónica en el cristianismo, la teoría de las ideas, en la cual Platón sostiene que existen dos mundos, ¿no? Dos mundos, un mundo perfecto, donde están seres que son eternos, divinos, inmutables, ¿no? Que no cambian, perfectos. Y otro mundo que es el mundo sensible, donde están las cosas materiales, que siempre están en constante cambio, que son imperfectas, que tienen un inicio y tienen un fin, etc. Esa idea, pues, va a ser usada por el cristianismo también, ¿no? Pero esta idea de Platón no surge solamente de él, ¿no? Sino que sabemos que esto lo hereda de Sócrates, y Sócrates lo hereda de algunos maestros, donde la mayoría, bueno, algunos de los más importantes fueron pitagóricos, y todo ello proviene pues obviamente de Pitágoras, ¿no? Pitágoras en el siglo séptimo, sexto más o menos, ¿no? Antes de Cristo. Ya. Recordemos que aquí también Pitágoras no va a obtener sus teorías de la nada, ¿no? Sino que él a través de sus viajes que va a hacer a Oriente, ya sea a Egipto, a Mesopotamia, a Babilonia, a llegar hasta la India, imagínense. Ya, en esos viajes va a conocer pues en la sabiduría oculta, ¿no? En las diferentes civilizaciones en las cuales se está encontrando, ¿no? Que solían estar en los templos con los sacerdotes. No le fue para nada fácil acceder a esos conocimientos a Pitágoras. Le llevó muchísimos años para que lo puedan admitir y le pudieran enseñar esos conocimientos sagrados, ¿no? Que lo harían formar parte de los iniciados. Para que luego venga acá al mundo occidental, a Grecia, y pueda divulgarlo a través de sus discípulos, a través de una secta que él va a formar. Ya, como parte de esa tradición que él va a compartir de Oriente hacia Grecia, se encuentra, por ejemplo, el ascetismo, ¿ya? El ascetismo, de ahí que ellos sean también ascetas, ascetismo, ascesis, ¿ya? Se deriva de la palabra ascesis. Ascesis se escribe A-S-C-E-S-I-S, ascesis. Bueno, ¿en qué consta? ¿De qué trata esta ascesis? La ascesis se refiere pues al alejamiento, ¿ya? Al distanciamiento, alejamiento, es más, prohibición y hasta rechazo, podríamos decir, de todos aquellos placeres que sean mundanos, los placeres del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Todas aquellas necesidades que provengan del cuerpo, de la materia. ¿No? Ellos tratan de acercarse y darle más importancia y relevancia al plano espiritual, más que al plano físico, ¿no? Al plano corporal, a la materia. Eso ya viene ya desde Pitágoras, ¿no? Y eso ya luego también lo vemos en la tradición de Platón. Recordemos que cuando Platón habla del cuerpo, ¿no? De que el hombre es un alma encerrada en un cuerpo, pues Platón se está refiriendo al cuerpo como la fuente de los males en el hombre, ¿no? Del cuerpo es que nacen las necesidades, los sufrimientos, el dolor, justamente porque es el elemento imperfecto, ¿no? Que siempre está cambiando. Bien, entonces ahí tenemos la ascesis, ¿ya? Y también a partir de Pitágoras es que van a hacer la idea de una dualidad en el hombre, ¿no? Que ya, como dijimos en Platón, también se va a reafirmar, ¿no? Va a ser más claro en Platón. Pero ya Pitágoras plantea esto. Recuerden que cuando él habla de los números, él no se refiere a los números como algún ser que sea físico, ¿no? A cosas físicas, materiales, no, para nada. Él ya se da cuenta a través de su teoría de los números que los números son entes, son cosas existentes, pero que no existen en la materia, sino que son más abstractos, más ideales. Bien, ahí es donde diferencia pues el alma del cuerpo, pues, ¿no? El cuerpo, la carne, y el alma, el espíritu, ¿ya? Y ahí se presenta esa dualidad en el hombre. Como dijimos que luego en Platón va a tomar más relevancia todavía, ¿no? Y acá ya habíamos visto pues la moral estoica que habíamos mencionado antes, ¿no? Con respecto a la fatalidad en el caso de los estoicos. ¿A qué me refiero con la fatalidad? Pues el hecho de que exista un destino del cual no nos podemos liberar.
no podemos, ante el cual no podemos hacer nada. Recordemos que para ellos todo el mundo material se mueve, actúa bajo un elemento que no es material. Tiene que ser algo distinto, lo que provoque movimiento, vida en las cosas, ¿no? Recuerda. Y eso sería pues el alma o lo divino, la divinidad, ¿no? Por decirlo así. Esa divinidad tiene un nombre, es el Logos, Logos, ¿no? Logos. Los estoicos entienden por logos pues la razón suprema, ¿no? Esa razón suprema que le da orden a todo, esa inteligencia suprema que le da orden a todo. Vean ustedes el caso de nosotros mismos, ¿no? Se dan cuenta que ustedes en su casa, por ejemplo, en su cuarto, imagino yo, ¿no? En su cuarto, está todo desordenado supuestamente, ¿no? Para cualquiera. Pero si ustedes ingresan a su cuarto, ustedes saben que todo tiene un orden para ustedes, porque ustedes lo ordenaron, pues, ¿no? Saben, si quieren un libro de filosofía, saben que tienen que ir ahí, ¿no? Abajo de la cama y está tirado el libro, ¿no? O de repente quieren buscar comida y buscan ahí debajo de su almohada, porque ahí guardaron comida. ¿Me dejo entender? Ya, o sea, ustedes saben cómo ordenaron todo eso. Ustedes saben el sentido que tiene cada cosa que está ahí en su cuarto, ¿no? Porque ustedes mismos lo hicieron. Pero ahí están los límites, pues. Solamente sabemos lo que somos capaces. Nuestro poder de ordenar las cosas es muy limitado. A duras penas puedes ordenar tu cuarto, ¿no? Y entiendes lo que pasa ahí, si es que lo entiendes y recuerdas. Pero mucho menos va a pasar pues en toda la casa, en tu barrio, en tu país, en el mundo, ¿no? No podemos controlar eso, porque nosotros mismos no lo ordenamos así. Y por eso no sabemos, ¿no? El sentido de cada cosa. Tenemos que investigar, ¿no? ¿Por qué hicieron eso a las personas? Para conocer el sentido que tiene todo. Imagínense pues en el universo, todo lo que existe. Todo tiene un orden también. Podemos ver que hay un orden ahí. Así como cuando yo veo mi cuarto, que lo dejé de una manera, ¿no? Vuelvo a mi casa por la tarde y veo que todo está ordenadito, ¿ya? Las camisas con las camisas, la media con las medias, pues, ¿no? Los libros con los libros, si es que hubieran, ¿no? O sea, todo está ordenado. eh, si yo no lo hice, pues yo voy a pensar entonces que alguien lo hizo. Y no voy a pensar que mi mesa lo hizo, o que vino una hormiguita y lo ordenó todo, o que vino un viento muy fuerte. De casualidad, por accidente, cayó todo así de esa manera ordenado, ¿no? Sino que yo voy a creer, voy a estar seguro de que alguien, una mente, ¿no? Una inteligencia fue la que ordenó todo eso. Solamente le puede dar orden a algo, algo que tiene inteligencia. Bueno, de la misma manera pasa con el universo. Vemos que todo el universo mantiene un cierto orden y ahí nos apoyamos en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Que verifican que todo tiene un orden. Y si todo tiene un orden es porque algo lo ha ordenado. Es ahí donde las ciencias ya no quieren cruzar esa línea, ¿no? Pero hay algo que lo ha ordenado. Y ese algo que lo ha ordenado debe ser una razón, una inteligencia suprema, no como mi razón o tu razón, ¿no? Que a duras penas puede ordenar y comprender ciertas cosas, ¿no? Tiene muchas limitaciones porque es imperfecto. Pero la razón suprema, la sola razón, ¿no? Razón suprema es la que decide pues qué cosas pasan o no. Y solamente esa razón suprema es la que entiende y sabe el porqué, el sentido de todo eso, ¿no? Y sabiendo esto, entendiendo esto, al menos esto, bueno, es que nosotros no podemos resignar ante las cosas que pasan en el mundo, en la naturaleza, en la realidad. ¿Mm? Y es algo que forma parte de la moral estoica, esa resignación, ¿no? Y darnos cuenta de que así son las cosas y que, bueno, como se dice en el cristianismo, Dios actúa de maneras misteriosas, ¿no? Es decir, que no entendemos. Bueno, hemos explicado algo del cristianismo, ¿no? También hemos explicado un poquito de la filosofía griega, los estoicos, por ejemplo, un poquito de Platón, un poco de Pitágoras, ¿no? Y sus influencias en el cristianismo. Bien chicos, hasta acá nos quedamos entonces. Cuídense mucho. Hasta luego.